Ánimo. Vamos a informar, como sabemos, estamos en las conmemoraciones, no solo por el mes patrio, sino porque estamos conmemorando, recordando la fundación de México Tenochtitlan, también los 500 años de la invasión, de la conquista y los 200 años de nuestra independencia nacional. Por eso se han llevado a cabo ceremonias en todo este año. Empezamos en Cuilapan, Oaxaca, que fue el pueblo donde se asesinó a Vicente Guerrero. En esa ceremonia, en ese acto, nos acompañó el hijo del luchador por los derechos cívicos, sociales, el hijo de Martin Luther King. Ahí empezamos. Luego se han hecho también actos ofreciendo perdón a los pueblos originarios. En el caso de los mayas, también se ha recordado la importancia de la resistencia del pueblo originario para no perder sus culturas, para resistir ante la represión, ante el exterminio. Vamos a tener un acto con esas características, con ese propósito de reconocer la fortaleza de los pueblos originarios en Sonora, el día 28, que es martes. El 27, que es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pues es el hecho que sella la consumación de la independencia nacional, cuando entra el ejército trigarante. Y así se han llevado a cabo varios actos. Hemos invitado a dirigentes sociales, a jefes de Estado, a todas estas ceremonias. El 27 se va a llevar a cabo la inauguración de una exposición sobre la grandeza de México, la grandeza cultural de México, una exposición que se va a montar, ya se está haciendo, en el Museo de Antropología y en la Secretaría de Educación Pública, día 27. Con ese motivo de las conmemoraciones, hemos recibido muchas felicitaciones de todas partes del mundo. Nos han felicitado muchos países, muchos gobiernos, nos han prestado objetos arqueológicos, códices. Lo hizo la Iglesia Católica, se hizo una solicitud al Papa Francisco y nos mandaron códices, nos mandaron material, copias, algo que por lo general no hacen. Le agradecemos mucho al Papa Francisco porque tuvo una actitud muy especial hacia México. Entonces todo esto se va a exhibir, se va a mostrar al pueblo a partir del día 27. También el Papa Francisco envió una carta felicitando al pueblo de México, una carta que la envía por conducto del nuncio apostólico y ellos van a difundir. Pero también nos mandó el gobierno de Rusia una felicitación muy especial, muy sutil, que queremos dar a conocer al pueblo de México el día de hoy. Es una felicitación del gobierno y del pueblo de Rusia a México por la celebración de nuestra independencia. Entonces, como lo hicieron a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, le pido aquí al general Sandoval que él introduzca y que podamos ver en qué consiste esta felicitación. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Bien, desde los inicios de los preparativos de los 200 años de la independencia de nuestro país, la agregaduría militar, naval y aérea de la embajada rusa aquí en México se vio interesada en enviar una felicitación a nuestro país por este acontecimiento. Ofrecieron ellos hacer un video, una transmisión por parte de sus cosmonautas que tienen en la Estación Espacial Internacional. Se empezaron a hacer las coordinaciones y el día martes de la semana pasada, el martes de esta semana nos llegó ya el video con la grabación de estos cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional y donde hacen referencia a la felicitación a nuestro país por este acontecimiento importante. Esta es parte de las relaciones que se han desarrollado a través de muchos años con la agregaduría, con la presencia de personal militar ruso aquí en México y con los cuales se tiene una estrecha coordinación y relación, y esto fue lo que generó que ellos se vieran motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia. A continuación el video. Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем всех жителей мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой.
Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Felicidades! Viva México! Viva la libertad! Bueno, pues esto era lo que queríamos informar. Vamos a abrir los dos y los dos. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Preguntarle precisamente sobre esto de las relaciones con otros gobiernos, sobre las declaraciones del presidente de Cuba en la invitación en el desfile, que se referían al bloqueo y su petición al presidente Biden, a que se retire este bloqueo económico en contra de Cuba. Luego viene la felicitación del presidente para México. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto? ¿Considera usted que las declaraciones de ambos mandatarios, de usted y del de Cuba, pudieran afectar las relaciones de México con Estados Unidos? O por lo contrario, ¿está usted viendo un panorama en donde Estados Unidos pudiera cambiar su manera de actuar en contra de Cuba, o sea, que pudieran levantar el bloqueo? ¿Cuál es su impresión, presidente? Bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los países, desde luego con todos los pueblos del mundo. Son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad. No vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno. Ahora, con la independencia, hemos recibido felicitaciones de todos los gobiernos. Lo hizo el presidente de China, lo hizo el presidente Biden. Les hablaba yo de una carta que envió el Papa, esta felicitación de Rusia, la visita de presidentes de América Latina, del Caribe, de dirigentes sociales. Entonces, no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas. No va a ser así. Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, con las conmemoraciones, invitamos al presidente de Guatemala, del Perú, de Ecuador. Va a estar el día 30, la semana próxima, para recordar al siervo de la nación, a José María Morelos y Pavón. Va a estar el primer ministro de Belice. Entonces, invitamos al presidente Díaz-Canel a la celebración del desfile del 16 de septiembre, y ahí hablamos de que nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba. Esto no es novedad, esto lo ha solicitado México y otros países desde hace mucho tiempo. Cada vez que hay una asamblea en la ONU se toca el tema y todos los países, con excepción de uno o de dos, de los cerca de 200 países que pertenecen a la ONU, votan a favor de que se levante el bloqueo a Cuba. Casi es unánime. A lo mejor vamos a poder enterarnos sobre la última asamblea, cómo estuvo la votación, para que todos sepamos, ¿no?, cuántos votaron a favor y quiénes votaron en contra. Entonces, nosotros pues somos consecuentes, porque no se trata nada más de decirlo una vez, cumplir con el expediente y ya. Se trata de que pues no se permita lo que consideramos es una injusticia, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o a someter a otro pueblo. Ninguna nación puede someter a otro país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Un periódico conservador, el Boletín del Conservadurismo de México, el Reforma, sacó una foto en donde estaba el presidente Díaz-Canel en el presidio el día 16, porque así tiene que ser, porque es el presidente de la República de Cuba y fue invitado especial por nosotros y tenía que estar en el presidio. Y los embajadores en otro lugar, todos los embajadores. Y como el embajador de Estados Unidos estaba donde estaban los otros embajadores, sacaron de muy mala fe unas fotos, que mientras el presidente de Cuba estaba en un sitio destacado, de honor, teníamos relegado al embajador de Estados Unidos, porque andan siempre queriendo confrontarnos. Conservadurismo así es, son muy perversos, pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra Constitución, y no se debe de olvidar que México es un país libre, independiente, soberano. Si antes, sobre todo en el periodo neoliberal, ninguneaban al gobierno de México desde el extranjero, eso es otra cosa, eso es
es historia. Ahora hay una nueva situación, es una nueva realidad y a México se le respeta en todo el mundo, como nosotros respetamos también a todos los países. Aplicamos la máxima de que entre las personas, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es todo. Ayer que estuvimos inaugurando la Feria Aeroespacial, que por cierto es muy importante, pues ahí estuvo con nosotros el embajador de Estados Unidos en México, que es una buena persona, al que le tenemos respeto y con el que estamos llevando a cabo trabajos de comunicación constante para mejorar las relaciones, sobre todo para que haya cooperación o continúe la cooperación entre México y Estados Unidos. Presidente, ¿y usted percibe o considera que podría haber un cambio con el presidente Biden respecto a Cuba? Que ya usted lo ha solicitado, dice que ya es tiempo. ¿Cómo ve este panorama? Yo lo veo con optimismo, porque tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América. No se puede seguir sosteniendo que América para los americanos, pensando de que América nada más es Estados Unidos. América es para todas y todos los americanos. Entonces ya se debe de hacer a un lado esa política de 2 siglos de hegemonía, de dominación hacia los pueblos de América Latina y del Caribe. No puede una nación intervenir en las decisiones de otros pueblos. Tiene que haber respeto, tiene que garantizarse el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y tenemos que unirnos, así como lo lograron los europeos, primero con la comunidad de Europa y luego con la Unión Europea, y como lo están haciendo en Asia, que es otra región, lo tenemos que hacer nosotros en América, una región económica, comercial, a partir del respeto a nuestras soberanías. Y se puede. Yo recordaba el 16 de septiembre de cómo el presidente Jimmy Carter, que todavía vive, que le deseamos que viva más tiempo, cómo logró con el general Omar Torrijos un acuerdo para que Estados Unidos le devolviera el canal y la soberanía a Panamá. Fue un hecho histórico extraordinario. Me contó una vez Gabriel García Márquez que lo invitó a la firma de ese acuerdo el general Torrijos y volaron desde Panamá a Estados Unidos junto con otro gran escritor, Graham Greene. Fueron en el avión de Torrijos y llegaron y el gobierno los recibió con honores. Y hubo una cena por ese acontecimiento y participaron jefes de Estado de todo el mundo. Y miren el resultado. Esto fue como en los años 70, a finales. Y ahora Panamá administra el canal, es su principal fuente de ingresos. Entonces, si hay voluntad, se pueden lograr las cosas. En la reunión de la Organización de Países de América Latina y del Caribe, de la CELAC, yo hablé de cómo también durante el gobierno del presidente Kennedy, en la Casa Blanca se dio a conocer un plan de alianza para el progreso, en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe. Pronunció un discurso, estando presentes todos los embajadores de los países de América Latina, el presidente Kennedy, y se invirtieron como $100,000 millones para ayudar a los pueblos pobres de América Latina, del Caribe. ¿Por qué ahora no podría hacerse algo parecido? Sin bloquear a nadie, sin excluir a nadie, respetándonos todos, buscando la cooperación para el desarrollo. Yo no descarto esa posibilidad. Y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los países, con todos los gobiernos. No sé si tienes ahí la información. Nada más para conocer esto del bloqueo, porque junio de este año 184 países en contra del bloqueo en la ONU, 2 a favor y 3 abstenciones. Y esto a lo mejor lo sabemos pues quienes formamos parte de la llamada sociedad política, pero es probable que no lo sepa la mayoría de nuestro pueblo, porque no se informa, nada más es la descalificación, son los ataques, no les gusta a los conservadores. ¿Y para qué pide el presidente de México que no haya bloqueo a Cuba? ¿Que no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas? ¿Que no tenemos una política exterior? Esa es la razón. Entonces hay que serenarnos todos, no enojarnos, porque luego hace mucho coraje los conservadores. Bien, presidente, muchas gracias. Otra pregunta, tras el anuncio de la Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y Estados Unidos, que declara la reducción del envío del agua a México, especialmente a Baja California y Sonora, por el bajo nivel de agua del río Colorado y el señalamiento de especialistas que prevén que mantenga los niveles bajos por varios años, analiza la Federación Inversión para buscar nuevas formas de obtener agua potable en estos 2 estados, en Baja California y Sonora. Miren, hoy vimos precisamente, a ver si de casualidad tenemos la gráfica de cómo están las presas del país. Están llenas. No vamos a tener, afortunadamente, problemas de falta de agua. Lo que queremos es que no haya agua en demasía. Esto es el año pasado, bueno, hasta el 15 de mayo, 49 presas estaban del 50 al 75, 25 presas del 75 al 100% de llenado, y no había ninguna presa al 100%. Miren el 22 de septiembre, porque estamos monitoreando esta situación. Ya de 50 a 75, 38 presas, de 75 al 100% de llenado, 59, de 100 hacia adelante, 75 presas. Entonces tenemos agua suficiente. Nada más estamos esperando que termine la temporada de lluvia, que ya no tengamos huracanes que nos afecten. Todavía nos falta terminar septiembre.
septiembre y octubre, que son los meses más complicados. Cuando se habla de que estas presas tienen más del 100%, estamos analizando de que no hay riesgos, aunque estén al 100%, siempre hay una reserva, es decir, en bordos. No quiere decir que derramen, en muy pocos casos, y estamos cuidando eso. Presidente, entonces no afectaría esta reducción de envío de agua. ¿Y sabe en las presas de Baja California y Sonora qué porcentaje tienen? No sé. Sí, tenemos bueno, a ver si hay otro plano. Son muy poquitos sitios en donde no ha llovido del país. Hay otro plano. No hay otro. Es este. Son los sitios muy pocos de sequía. No de sequía, de que no ha llovido. Por ejemplo, esto es frontera con Guatemala, decía Chiapas, pero aquí es Baja Sur, y arriba sus estados, el norte, pero en casi todo el territorio. Bueno, ahí sí se ve que hay sequía en Baja California y una parte de Sonora ahí todavía. Una parte de la... Sí. Ahí no afectaría esta reducción. No, porque están entrando, ya los frentes fríos y hay lluvias también. ¿Quieren ver eso? Los frentes fríos, sí, y los pronósticos también. Del norte precisamente. Este es uno, pero antes. Este tiene que ver más con el Golfo, aunque allá arriba también se pronostican lluvia. Sí, frentes fríos. ¿Otro? No creo que sea de ahora, fue la de ayer. Pero sí, te damos toda la información. Gracias, presidente. Ya nada más por último sobre lo que anunció del programa de bacheo. Bueno, en Hermosillo, pues usted sabe, uno de los principales problemas son los baches. Entonces, ¿cómo va este Plan Nacional de Bacheo que anunció usted en agosto? Y si los recursos servirán para que los ciudadanos vean una reducción importante en el problema, o será solo para arreglar algunas vialidades. O sea, sí se va a notar en las ciudades, digamos, como Hermosillo. Sí, vamos a verlo con los gobernadores. Nos vamos a poner de acuerdo para las grandes ciudades donde hay muchos baches. ¿Sí? ¿Me entienden? A ver si no hay otro. Es sobre frentes fríos. No está, es pronósticos, pero se la conseguimos. Vamos a ponernos de acuerdo con los gobernadores para hacer un programa y con los presidentes municipales de las ciudades más grandes del país, donde hay más baches y más vehículos, donde se afecta mucho. Además, con las temporadas de lluvia tenemos que mantener un programa en el caso de las carreteras de mantenimiento, de conservación constante, y estamos invirtiendo para eso, solo para el mantenimiento, alrededor de 12,000 millones de pesos para el puro mantenimiento de carreteras. Pero este es otro plan, sería para la ciudad, lo vamos a revisar en su momento. ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Aba Noticias. Mis preguntas iban en otro tema, pero tocó el tema del agua y creo que es muy importante. Hace algunos meses anunció junto con el secretario de la Defensa, que está aquí al lado, vamos a ver si podemos aprovechar el conocimiento que tenga del tema, se inició un programa de bombardeo de nubes con yoduro de plata. Es una cuestión tecnológica que no se hacía en México. Yo recuerdo hace muchísimos años que estudiaba la primera carrera por ingenieros agrónomos del Antonio Narro, que me dieron clases. Era algo que era muy ficticio. Ahora se hace. Tomando el tema que tocaba de las precipitaciones importantes y de que se busca de que no haya el problema que hubo el año pasado con la presa allá de Chihuahua, el conflicto del agua, preguntarle al secretario de la Defensa si tienen ya resultados de este programa que se implementó del bombardeo de nubes y si se va a contemplar para el próximo año en zonas como las que se mostraban ahí, que han tenido sequía y que ya no tengan este problema en forma aguda, ya que hay en el caso de Durango, de Chihuahua, de otros estados, y a los campesinos incluso me mandaron algunas fotos hace 2 semanas en las cuales mostraban de que sí les está beneficiando el programa de bombardeo de nubes. Este es un programa que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura y también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. A ver, general, si tiene por qué informar. Este programa, la Secretaría de la Defensa lo está apoyando, es un programa de SADER. Lo iniciamos en San Quintín, Baja California. Ahí fueron las primeras pruebas con un avión King Air de la Fuerza Aérea Mexicana. Se le instalaron algunos aditamentos para que pudiera hacer esta actividad, de rociar con nitrato de plata, creo que es el yoduro de plata, perdón, es lo que dispersa. Hubo buenos resultados ahí en San Quintín, se produjo la lluvia y a partir de ahí el programa empezó a extenderse. Colaboramos con un avión más, tenemos actualmente 2 aviones King Air con los aditamentos y se han hecho trabajos de esta naturaleza en Baja California, como mencioné, en Sonora, en Chihuahua, inclusive en Coahuila, cuando tuvimos el incendio ahí en los límites con Nuevo León. En uno de los días hubo nubosidad y se hizo esta actividad y se generó lluvia. Ha sido exitoso. Obviamente lo que necesitamos que exista para poder producir la lluvia es las nubes. No se produce de no haber nubes, producir lluvia no es factible. Se necesita la nube, se necesita que la nube tenga unas condiciones y el avión sobrevuela por abajo de la nube
suelta el yoduro de plata y hace la combinación química que se requiere para que pueda generarse la lluvia. Pero ha sido exitoso y bueno, seguimos apoyando el programa para que en las áreas que se requiera tener la presencia ahí de los aviones, ¿no? Los aviones los tenemos desplegados en Baja California y en Torreón. Ahí están los 2 aviones para poder cubrir las áreas que requiera y a petición de SADER. La segunda tiene que ver con lo que anunciaba ayer de la vacunación de aproximadamente un millón de menores de edad que tienen comorbilidades. Preguntarles si nos puede dar más detalles del tema. Obviamente es un tema que le preocupa mucho a las mamás, a los papás, y justamente cuándo va a comenzar y dónde, señor presidente. Sí, ya está a punto de aplicarse, ya lo autorizamos. Tenemos reuniones del Plan Nacional de Vacunación los lunes y los jueves. O sea, hoy a las 5 de la tarde nos reunimos todos los que integran el sector salud, todos, secretario de salud, director del ISSSTE, del Seguro, director médico de Pemex, secretario de la Defensa, secretario de Marina, médicos de Marina, médicos de la Defensa, la jefa de gobierno nos acompaña en estas reuniones, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Hacienda, lunes y jueves a las 5 de la tarde. Y tenemos siempre una agenda. ¿En qué consiste esa agenda? Pues en el análisis del comportamiento de la pandemia, en qué estados tenemos más contagios, luego cómo vamos en la vacunación, luego los problemas que se presentan. También participa la secretaria de Educación Pública, porque estamos muy pendientes de que con el regreso a clases presenciales no tengamos problemas. Afortunadamente no han habido hasta ahora, estamos atentos. Y ahí tomamos decisiones como esta que se tomó. Ahí se revisa si técnica, científicamente es conveniente vacunación de refuerzo o no, qué se dice en el mundo, en los centros de investigación sobre vacunas para niños, y tomamos decisiones. Entonces hoy seguramente vamos a hablar sobre el tema y mañana se puede informar para tener más precisión. También en las reuniones pues hacemos el balance sobre las dosis de vacunas que recibimos, las que se envasan aquí, desde luego todo el sistema logístico de distribución, ahí tomamos las decisiones. Entonces hoy vamos seguramente a tratar este tema y mañana podríamos informar, si no en la conferencia, enviar un comunicado mañana, y el martes próximo pues ya se amplía, si te parece. Y 2 temas que sí le quiero consultar. Yo también cubro Senado de la República. Básicamente es preguntarle cómo quedó lo del tema del litio para Baja California, bueno, lo que es Sonora, y si se va a tomar el ejemplo de Bolivia. Y otro tema que platicaba yo con la senadora Micher la semana pasada, el tema de lo del decreto que se promulgó, contempla, presos, pero preguntarle si también contempla personas, mujeres que hayan sido encarceladas por abortar en algunos estados de la República. Eso sería todo, señor presidente. Bueno, acerca de lo del litio, se va a presentar ya la próxima semana, a más tardar, ya la iniciativa de reforma para la industria eléctrica, y se está analizando si en esa iniciativa se incluye lo del litio o se hace por separado. Nada más es lo que puedo comentarles. Sobre lo otro, pues está muy claro ya en el decreto a quienes se les puede dar libertad. Vamos a que se conozca bien sobre quienes tienen derecho a que se les apoye para que puedan salir libres. Sin duda a enfermos, mayores, que es una injusticia que estén ahí, enfermos ya graves, ancianos, quienes fueron víctimas de tortura, está probado, quienes llevan años sin ser sentenciados, desde luego a mucha población indígena, muchos indígenas de distintas culturas que no tuvieron defensores. Esto está dándose en Chiapas, se han liberado a muchos indígenas y lo vamos a seguir haciendo. Pero que Jesús les dé a conocer cuáles son las causas. Quedamos acá. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Son 2 temas, presidente. El primero, si nos puede dar su postura en relación a lo siguiente. Este martes 21, antier, el gobierno de Gran Bretaña, que encabeza el primer ministro Boris Johnson, manifestó su interés por sumarse al TEMEC, este Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Es importante destacarlo, presidente, porque esta información la están dando a conocer prensa local allá en Gran Bretaña, en Estados Unidos y también en Europa, en Francia, por ejemplo, pero también las agencias internacionales.
Esto pues nos llama profundamente la atención porque se ve el nombre de México pues a nivel internacional. También pues no podemos negar que pues es la presencia que también se logró a partir de la cumbre del sábado. Y entonces quisiera yo ver su postura en relación a esto. Incluso aquí traigo algunos de prensa internacional y de las agencias donde están manifestando, y también videos donde están manifestando que se quiere por parte de Gran Bretaña firmar también probablemente ese tratado. Y en relación a la reunión del sábado también, presidente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó la propuesta de hacer la Secretaría General con sede permanente aquí en México. ¿Cuál sería su postura en relación de esta propuesta por parte del presidente Maduro? Ese sería mi primer tema, presidente. Acerca de la incorporación de Gran Bretaña, del Reino Unido, al tratado, pues es un asunto que corresponde a los 3 países que ahora formamos parte de este acuerdo, de modo que tiene que revisarse por Canadá, por Estados Unidos y por México. Lo que sabemos, lo que es conocido, es que el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea. Fue una decisión que tomaron, ya no pertenecen a la Unión Europea y están buscando relaciones bilaterales y de otro tipo. Ellos quisieran una relación bilateral, un tratado bilateral con Estados Unidos, y también existe la información de que buscan pertenecer al tratado que nosotros tenemos en América del Norte. Esto hay que verlo con todos los actores, no podemos adelantarnos. Yo soy partidario de que se mantenga este acuerdo. Creo que fue un logro importantísimo el que se haya convencido a quienes no querían que se ratificara el tratado de México, Canadá y Estados Unidos. Tenían sus argumentos, pero al final todos llegamos al acuerdo de que nos convenía. Y yo pienso que le convino mucho a México. Si me preguntan en qué basa su optimismo económico, además desde luego de la disciplina y de la honestidad en el manejo de las finanzas, ¿en qué basa su optimismo económico? Le diría en el tratado, porque eso atrae inversiones y llegan empresas, se generan empleos y tenemos un mercado seguro para la venta de mercancías. Y México tiene ya una importancia en la industria automotriz, en la industria de autopartes muy destacada. Entonces hay un crecimiento permanente de las industrias vinculadas a la exportación. Y estos son empleos y es bienestar para el país. Entonces eso nos ayuda mucho. Sobre todo nos llegó en un momento en que se requería, en plena pandemia. No sé si se acuerdan que nuestros adversarios me criticaban mucho porque había tomado la decisión de ir a Washington cuando se suscribió el tratado en la Casa Blanca. No querían. Y había riesgos porque era un encuentro con el presidente Trump, se pudieron cometer imprudencias o errores, pero no, el presidente Trump actuó con mucho respeto hacia nosotros, hacia México. Incluso por primera vez hizo un reconocimiento a nuestros paisanos migrantes, algo que seguramente sintieron con mucho agrado, con mucho gusto nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos, y salió muy bien, y ahí firmamos el acuerdo. Entonces eso nos ayuda mucho. ¿Por qué podemos ahora crecer a una tasa mayor del 6%? En buena medida por ese tratado. Lo otro, ayer lo mencionaba, es el potencial turístico que tiene México, que también nos permite crecer mucho. El turismo es una actividad noble porque no solo produce riqueza, sino distribuye riqueza. Se benefician restauranteros, transportistas, trabajadores, muchos dependen del turismo. Y ya se está de nuevo reactivando. Entonces, sí, el tratado es muy importante para México. Y por eso también estamos planteando integrarnos como región en América. Fíjense, si el Reino Unido está planteando que quiere asociarse, ¿por qué no nos unimos los países de América? Todas las ventajas que tenemos, el gran potencial de recursos naturales, la fuerza de trabajo creativa, joven de todos los países de América, el avance tecnológico, la capacidad de consumo. Tenemos mucho mercado, por eso tenemos que pensar también en la unión, en la integración económica en América. Acerca de lo otro, de que México sea sede para un organismo que atienda asuntos relacionados con América Latina, con el Caribe o con América, nosotros no queremos actuar con protagonismo. Ayudamos, pensamos que ya está la ONU, pensamos que la CELAC es una muy buena opción, existe el BID, la CEPAL, ya existen los organismos. Entonces, nosotros vamos a seguir ayudando en donde haya conflicto y se nos pida intervenir, pero sea solicitud de las partes. Por ejemplo, el que ahora esté la oposición de Venezuela
Venezuela y el gobierno de Venezuela llevando a cabo pláticas en México, lo vemos bien porque los dos estuvieron de acuerdo y ojalá y se entiendan, que haya buenos resultados y ya no estarnos confrontando, sino buscar la unidad. Eso es lo que puedo comentar. Y segundo tema, presidente, estamos realizando unas mesas de análisis con hermanos migrantes vía remota, obviamente a través de redes sociales, por ejemplo con hermanos migrantes de Honolulu, de Hawái, de Nueva York, de Utah, de Sacramento, de Los Ángeles, de Dallas, Texas, entre otros. Ellos destacan, presidente, pues obviamente el crecimiento de este sector migrante en Estados Unidos. En los últimos 30 años, pues ya ve que se ha aumentado el número. Ahorita el registro es de 38 millones, pero ellos hablan hasta más de 50 millones de mexicanos allá en Estados Unidos. Pero también ellos ven la carencia de que no se han hecho actualización acerca de los mecanismos de operación de los consulados, ni análisis, ni mucho menos estudios científicos sobre esta migración, entre otros temas. Y bueno, ellos plantean, presidente, la posibilidad de crear una secretaría del migrante o tal vez un instituto del migrante. Usted ha mencionado aquí el instituto, el INAI, que gasta 1,000 millones de pesos al año y pues no sirve para nada y gasta. Y ellos que están mandando 48,000 millones de pesos, tal vez crear un instituto que incluso con el know-how que usted ya tiene para eficientar los recursos sería menos. Y bueno, pues se podría explorar mejores funcionamientos y atención a todos estos hermanos migrantes allá, que representan 48,000 millones de dólares al año, presidente. Esa sería mi última pregunta. Es un tema que tiene que atender la Secretaría de Relaciones Exteriores y mejorar todo el servicio para ayudar a atender como lo merecen nuestros paisanos migrantes. Que los 50 consulados funcionen bien, que se tengan equipos, buena tecnología, pero sobre todo que haya servidores públicos, personal que tenga deseos de ayudar, de servir, de apoyar. Es una reforma que se está haciendo en todo el gobierno y que se tiene que hacer en relaciones exteriores. Y ya existe un instituto con ese propósito. Es cosa nada más de profundizar en el mejoramiento del servicio en todas las oficinas, todos los consulados. Hay que estar insistiendo, porque no solo en relaciones, en todas las secretarías habían vicios, desatención a la gente, no se cumplía con la responsabilidad que tenemos de servir a los ciudadanos. Pero estoy seguro que en relaciones van a seguir trabajando para que mejore el servicio. No lo han hecho mal en situaciones difíciles como sucedió con la pandemia, que muchos paisanos desgraciadamente perdieron la vida, se le apoyó mucho a sus familiares, se estuvo ahí pendiente, se han hecho cosas buenas. No tenemos denuncias graves de mal comportamiento de cónsules, son pocas las denuncias de mal comportamiento de trabajadores del servicio exterior, pero pues vamos a continuar ayudando, porque en efecto nos apoyan mucho nuestros paisanos, pero también no se resuelven las cosas solo creando aparatos burocráticos. Así era antes. Oigan, ¿por qué no tenemos una secretaría para las mujeres? ¿Por qué no tenemos una secretaría para los adultos mayores? ¿Por qué no tenemos una secretaría para la atención a personas con discapacidad? ¿Por qué no tenemos una secretaría para los derechos humanos? ¿Por qué no tenemos una secretaría para la investigación científica? Todo era crear aparatos. Y el presupuesto se consumía en eso. El gobierno estaba ensimismado. Crecía y crecía y crecía el número de funcionarios bien pagados. ¿Cuánto le llegaba a los campesinos? ¿Cuánto le llegaba a la gente humilde? Nada, nada. Si acaso, cuando habían elecciones, que repartían despensas, frijol con gorgojo. Ahora no hay un municipio que no tenga programas de bienestar. No hay una comunidad en donde exista un adulto mayor que no reciba su pensión. De las 230,000 localidades de México, en todas reciben algo del presupuesto. Antes no era así. Todo se quedaba en el aparato burocrático. Con sueldos elevadísimos se creaban estas oficinas, directores, subdirectores, asesores, ayudantes, viáticos, edificios en renta, vehículos, choferes, viajes al extranjero. Ahí está el caso, que no se debe de olvidar, de las oficinas que tenía la Secretaría de Economía en ciudades del mundo. Se llamaba ProMéxico. Oficinas bien montadas, de lujo, con puro recomendado, que ganaban bastante, muchos billullos, en dólar, como 60 oficinas. Además, las embajadas. Entonces, ¿para qué las embajadas? Y solo México, porque siempre pongo el ejemplo de que no hay en ningún país, o aquí no existe en la Ciudad de México, una oficina pro Francia, pro Italia, pro Estados Unidos, pro Japón. Así eran, ¿verdad? Se llamaban así. Por México era, ¿no? Pro México.
¿sí? Imagínense cuánto gasto. Entonces, sí, ayudar, pero con lo que ya tenemos, para que el apoyo le llegue de manera directa a la gente. Yo recuerdo mucho, todo esto que estamos haciendo surge de muchos años de estar recorriendo el país y de estar escuchando a la gente, porque el pueblo es sabio. Yo recuerdo que me decían, ahora que ganemos, procure no mandarnos el dinero, el apoyo, a través de funcionarios o de instituciones, que sea directo, porque si no, no nos llega. Sabios consejos. Y así debe ser todo. Hablaban los conservadores de que se había desaparecido el Fonden. Pues es un caso típico de corrupción. Cómo utilizaban las desgracias de la gente para robar, porque compraban cosas a precios elevadísimos, o a veces ni compraban, se robaban el dinero y presentaban facturas falsas y no le llegaba nada a la gente. Ahora son censos, casa por casa. ¿Y cómo se entregan los apoyos? De manera directa. A ver, general, explíquele aquí, no solo a ellos, sino a los que nos están viendo, porque es interesante cómo andamos en la entrega de los enseres en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en las zonas afectadas. ¿Cómo se hace? Bien, los procedimientos que se han empleado, pondría de ejemplo Tabasco y Chiapas, después de las inundaciones, donde fue en un primer tiempo, una primera etapa, el auxilio a la población, la atención de la emergencia, entró la Secretaría del Bienestar a hacer todo un censo de las familias que fueron afectadas. Ese censo fue casa por casa, identificar lo que habían perdido, y de esa información, de ese censo, se integró un paquete que se tendría que ser pues llevado a los damnificados. Y una vez que se identificaron los artículos, en base a ese censo se hicieron las adquisiciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A nosotros nos dio el dinero la Secretaría de Hacienda, en base al censo, en base a las cantidades que se determinaron. Se hicieron las peticiones, nos dieron los recursos, nosotros generamos la compra, se integraron los paquetes de enseres ahí en Tabasco, y ya una vez conforme se fueron conformando cada uno de ellos, se fue entregando a los paquetes a todos los damnificados. En el caso de Chiapas se entregó en su totalidad. En el caso de Tabasco, el día de ayer informábamos que nos faltan alrededor de 35,000 enseres, que son estufas y refrigeradores, que debido a la producción de las empresas no los tuvimos disponibles, pero de aquí a diciembre se va a realizar esto. En el caso de del huracán Grace, ahí en Veracruz, fue un procedimiento similar. Entramos lo que es el plan DN3, el plan Marina, el plan Guardia Nacional, a atender a la población en un inicio. Las despensas que se distribuyeron inicialmente fueron lo que teníamos nosotros de reserva para aplicación del plan DN3. Posteriormente también el Estado proporcionó estas despensas, y vuelve a entrar la Secretaría del Bienestar para hacer todo el censo de lo que se había dañado casa por casa. Abarcaron los 26 o 28 municipios del estado de Veracruz, también parte de Puebla y parte de Hidalgo. Este censo ya se terminó. Estamos haciendo el proceso de adquisición, determinando una vez ya los artículos a distribuir, se van a adquirir y se van a hacer llegar a los damnificados. De igual manera, en todas las demás emergencias, la Coordinación Nacional de Protección Civil, que juega un papel relevante en toda esta coordinación de esfuerzos de las dependencias que participamos, Bienestar, SEMAR, SEDENA, los gobiernos de los estados en su caso. Ellos nos establecen las áreas afectadas, el número de población, y atendemos de inmediato las emergencias. Nos hacen llegar agua, lo que es de donaciones, si hubiese donaciones, las despensas, y tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional hacemos la entrega. Todo lo entregamos por disposición del señor presidente, esas tres dependencias, y las otras hacen el trabajo de censar, identificar las áreas dañadas, identificar el número de personas que han sido damnificadas, para que nosotros actuemos y podemos llevar todo lo que requiera la población y recuperarles los bienes, o algunos de los bienes principales que perdieron durante la afectación. Buenos días, presidente. Mi nombre es Bueno, Miguel ya me Velázquez. pediste tú la palabra, a ti te la voy a dar después, ¿sí? Pues luego tú. Ahora no. Bueno, ya para que me meto, mejor los dos, sí. Está bien. Bueno, rápidamente, presidente, para que todos podamos preguntar. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro, y me gustaría tocar dos temas. El primero relacionado con salud y también con economía, porque si algo hemos aprendido de la pandemia es que van íntimamente ligados estos dos. Y me gustaría exponer el primer tema, presidente.
A Publimetro han llegado bastantes denuncias sobre situaciones que han ocurrido con los seguros de gastos médicos, con las aseguradoras en específico, y es que tenemos conocimiento de aseguradoras que por concepto de garantía están cobrando cientos de miles y hasta millones de pesos para poder atender a las personas, ¿no? Para poderles otorgar estos servicios médicos. Muchas personas que contrataron estos seguros pues están haciendo el sacrificio y pagando parte de su quincena, del ingreso mensual, para poder sentir un poco de protección en estos temas médicos, y pues a la hora de la hora, cuando tienen una emergencia, pues no lo tienen tal cual. Y es una situación que se presenta en todo el país, presidente. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos un caso que nos llegó de que en agosto pasado una persona que entró al área de urgencias de un hospital privado le cobraron 179,000 pesos por tenerla ahí 4 horas y lo evaluaron y después lo rechazaron, pero el pago se tenía que hacer. Muchos de estos pagos les dicen a las personas que después se los van a reembolsar, pero es al momento para tenerlo. El asunto es que pues son cientos de miles de pesos que no los trae, no los tiene todo el mundo tal cual. En la Ciudad de México, por ejemplo, en el Hospital Ángeles Acoxpa, para empezar una cirugía del corazón, a un paciente le exigieron 1,000,000 de pesos como garantía, y después para darle de alta le exigieron el pago de honorarios de los médicos, que ascendía a más de 200,000 pesos. Y en ese mismo hospital también a una niña que tuvo COVID-19 le pedían la misma garantía de 170,000 pesos. Y pues los casos siguen y siguen. En el Hospital ABC Constituyentes, una persona con un dolor crónico, por tenerla en observación 5 horas, le cobraron 22,000 pesos, y bueno, en algunos casos, como en este último, no le regresaron el dinero, ¿no? Entonces, lo que le comentaba, presidente. Hoy en día tenemos bastantes familias que se están endeudando, pidiendo dinero, pues tanto a familiares, pero si no a métodos ilegales también, como préstamos que son con intereses carísimos, y que pues al final del día también ponen en peligro no solamente el dinero, sino a lo mejor los ahorros que tenían o incluso su patrimonio tal cual. Mi pregunta, presidente, es ¿qué va a hacer su gobierno para controlar estas mafias de aseguradoras y evitar que más personas sigan siendo víctimas de estos abusos? Bueno, si te parece, yo creo que es un tema importante, de interés para mucha gente. Le podemos pedir un informe a Ricardo Sheffield, que es el procurador de la defensa del consumidor. A ellos les corresponde defender a los consumidores cuando se abusa y no se cumple con un contrato, con un convenio, con un servicio que se paga. Entonces vamos a pedirle que nos informe sobre este tema, que lo considero importante, porque ya también he escuchado quejas de que no se cumple con los seguros, es decir, que la gente hace un esfuerzo, un sacrificio, paga los seguros, y cuando los necesita, las aseguradoras no cumplen. O sea, no quiero generalizar, pero sí he escuchado casos. Entonces vamos a que se traiga aquí el tema, si te parece. ¿Cree que sea posible que sea este próximo lunes? Eso es lo que estoy pensando, porque el lunes es 27 y van a estar aquí. Incluso estábamos viendo hasta ni pasar los videos, todavía no lo decidimos, porque es el día de la independencia, el día formal de la consumación de la independencia. Ese es el día de la entrada del ejército trigarante, aunque el acta de independencia la firman o tiene fecha del día 28, pero la entrada del ejército independentista encabezado por Iturbide se da el 27 de septiembre de 1821. Entonces es la fecha que se conmemora. Entonces vamos a tener ese día la inauguración de la exposición. Ese día hay un acto, también aprovecho para invitar, en la noche. No sabemos cuántos puedan participar por los contagios, porque todavía debemos de cuidarnos por la pandemia, pero sí se va a difundir, va a ser una representación que está haciendo el ejército, las Fuerzas Armadas, sobre lo que significó la entrada a México, a la ciudad, del ejército trigarante. De modo que si no podemos el lunes, Ricardo no pueda, lo podríamos hacer el miércoles o el jueves, porque el martes no va a haber conferencia, martes 28, porque tenemos que estar en Bican, en Sonora, y tenemos que trasladarnos temprano para estar allá. Entonces el martes no hay, el lunes es ese día especial. Podría ser el miércoles que quedemos con Ricardo para que explique sobre esto, además del quién es quién en el precio de los combustibles. Sí, y que en este tema, presidente, también recordar que justo durante la pandemia, si ya había un crecimiento en cuanto al número de pólizas, pues durante la pandemia también ha incrementado, y que también las personas que enfrentan este tipo de emergencias médicas también se enfrentan a otras mafias, por ejemplo, las ambulancias pirata y cosas por el estilo. Entonces sería importante tocar el presidente. En un segundo tema que me gustaría conversar rápidamente, me gustaría preguntarle sobre, pues hemos visto durante durante estos últimos meses, pero específicamente en esta última semana, la cuestión migratoria que ha sucedido en Ciudad Acuña con los ciudadanos haitianos, pero también lo hemos visto en Chiapas y lo hemos visto en la Ciudad de México y en varios lados. El canciller Marcelo Ebrard el pasado martes mencionaba que muchos de
estas personas son engañados por sus líderes para llevarlos hacia Estados Unidos. Les prometen falsedades y al final del día pues están en una situación de una crisis grave. A mí me gustaría preguntarle, presidente, sobre los líderes. ¿Quiénes son estos líderes? ¿Quiénes están detrás de estos grupos? Porque viajar desde Chile, desde Brasil, ya sea volando, ya sea por tierra hasta nuestro país y hasta la frontera, pues es bastante complicado. Son personas que tienen alguna necesidad o bastantes necesidades en uno de los países más pobres de América Latina, y llegar hasta acá pues tiene algún costo. Entonces, ¿quiénes están detrás de ellos, presidente? ¿Cómo se está enfrentando a estos líderes, a estas personas? ¿Cómo va el convenio, el acuerdo con los demás presidentes de América Latina? Si se está hablando de un combate general a todos ellos, y pues preguntarle también si se tienen ya identificados, porque pues al final del día también serían las personas que pondrían en peligro lo que usted está proponiendo, los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, por ofrecerles a estas personas pues falsedad. Bueno, primero plantear de que se tiene que atender el origen del problema, y ya lo hemos dicho muchas veces, pues tiene que ver con la pobreza, con la necesidad y también con la violencia. En el caso de Haití, desgraciadamente, hay mucha inestabilidad política. No olvidemos que asesinaron al presidente y que hay mucha confrontación. Nosotros llevamos un mes queriendo terminar de entregar víveres en Haití y enviamos 2 barcos, más de 1,000 toneladas de alimentos, y todavía hasta ayer nos faltaban descargar 100 toneladas porque se arrima el barco para entregar a Protección Civil de Haití y a las autoridades los víveres, y empiezan las agresiones, balazos, y tiene que retirarse el barco y anclarse hasta que se vuelvan a crear condiciones favorables y regresa al muelle. Estamos hablando de Puerto Príncipe, no de cualquier puerto. Entonces hay una situación muy difícil en Haití, de inestabilidad política, de violencia. Eso se tiene que tomar en consideración. También se tiene que actuar para, como hemos venido sosteniendo, atender las causas, que haya empleo. La gente sale por falta de trabajo o por violencia. Entonces hay que atender eso. Y a río revuelto se aprovechan traficantes de personas que tienen organizaciones donde ofrecen de que ellos pueden trasladar a las personas, pueden llevarlas, conducirlas a Estados Unidos. Son estructuras, organizaciones. Tan es así que contratan camiones. Acabamos de tener una reunión ayer con transportistas de México, de autobuses, que le estamos pidiendo, qué bien que sale el tema, de que nos ayuden, porque ellos contratan a sabiendas de que es ilegal. Estamos hablando de empresas, el transporte de México. Sí, no, nacionales las empresas de transporte que se dedican a trasladar a migrantes. Entonces, todo esto lo estamos atendiendo, pero estamos proponiéndole al gobierno de Estados Unidos que se haga de manera conjunta, que intervengan los países y sobre todo que haya cooperación para el desarrollo, que no se demoren, que ya se empiece a apoyar a la gente. ¿Cómo se puede enfrentar a los traficantes de personas? Pues que no tengan materia, que no tengan migrantes, que ya nadie quiera correr riesgo, salir de sus pueblos porque tiene trabajo, porque tiene empleo, porque tiene bienestar, porque hay paz, porque hay tranquilidad. Pero eso hay que hacerlo. Se puede, nada más que son muy lentos estos procesos, pero constantemente los está atendiendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Está hablando constantemente con el secretario de Estado del gobierno estadounidense sobre este asunto en especial, constantemente. Van a tener ahora una reunión, unos días más, van a volver sobre el tema, están trabajando sobre esto y yo espero que haya resultados. Gracias, presidente. Buenos días. Meme Yamel de Mexico News y Sin Censura. Unos planteamientos muy breves. Primero, presidente, en los últimos días la política exterior mexicana ha cobrado mucha fuerza. Y en ese sentido usted también habló hace unos días sobre el artículo 33, un artículo que si lo vemos pues es prácticamente una política o una norma sin dientes para su ejecución. ¿Estaría su administración o existe posibilidades que desde esta administración se pueda derogar el artículo 33? ¿Se ha pensado? Estamos hablando de un artículo que ha representado una xenofobia legalizada, incluso, para expulsar adversarios políticos cuando no son mexicanos. Pues es buena la propuesta, habría que analizar, porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad, la del país, desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y manifestarse con absoluta libertad. Entonces hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. No nos ayuda porque nosotros no tenemos propuestas
propósitos autoritarios ni de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos. Además es muy bueno el debate. Por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia. Está demostrado. Lo menos malo, como dicen los escépticos. Eso es lo mejor. No hay otro sistema político más conveniente que la democracia. Y esto tiene que ver con las libertades. Entonces, que todo mundo pueda expresarse y así se enriquece la vida pública con el debate. Entonces, sí, vamos a analizarlo. A lo mejor nos está escuchando o le van a informar al secretario de Gobernación para que lo analice, porque son otros tiempos. En ese sentido, presidente, otra situación importante es que la Suprema Corte, hace unas semanas, declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, la que conocemos como Ley Chayote. Esta ley que ha permitido que los gobiernos, tanto federal como incluso estatales en tiempos pasados y todavía presentes, sobre todo en los estatales, esté entregando dinero de forma discrecional a los medios, sin ninguna regulación, sin ninguna norma. En ese sentido, presidente, son muy pocos medios los que están hablando sobre esta declaración de la Suprema Corte y es muy importante porque ha representado una censura indirecta a los propios medios. Su administración ha pensado en promover a través de la Secretaría de Gobernación que, aprovechando que ahora los diputados estarán obligados a legislar para erradicar esta discrecionalidad y establecer reglas claras, algunos elementos que han sido importantes para la comunicación, como por ejemplo una mayor inclusión de grupos indígenas, de personas afromexicanas dentro de los medios de comunicación, algo así como una cuota, podríamos mencionarlo por poner algún ejemplo, o incluso que para que se pueda acceder a algún contrato con gobierno, los medios estén obligados a comprobar que están cumpliendo con sus trabajadores, con los empleados, con los reporteros, con los editores, porque lamentablemente el dinero que se asigna a los medios de comunicación se estanca en los dueños de los medios de comunicación. Y hoy por hoy, y no creo que me dejen mentir, muchos reporteros no tienen contratos, son por outsourcing todavía, llevan años con el mismo sueldo y ellos son los que se están partiendo en las calles por conseguir las notas y lamentablemente no les llegan los recursos. Entonces, ¿se ha pensado en algo así, presidente? Pues Jesús tendría que hacer una propuesta cuidadosa también, respetuosa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que no se vaya a llamar la ley censura 2, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ley que se combatió en la época de Sarko? Mordaza, la ley Mordaza. Nada de eso, nada. Que la prensa se controle con la prensa, que se regule con la prensa, que no tenga el Estado que meterse a someter a los medios, que haya libertades. Incluso ayer hablaba de un comité de ética que podría también, sí, pero entre prensa. Sí, que lo puedan hacer sin que se afecte la libertad. Es muy importante la vertiente de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, porque en efecto hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos, ni sueldos, ni prestaciones, nada, que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho. Eso sí, pero eso cae más en la esfera del derecho laboral. Eso sí podría verse, lo de los servicios médicos, la seguridad social. Eso lo estamos haciendo incluso con gremios. Por ejemplo, los actores, que al parecer tienen todo. No, hay muchísimos actores que padecen, que viven en situaciones muy precarias y que no tienen atenciones médicas. Eso ahora que hay una dirección progresista en la Asociación de Actores, se está viendo con el Seguro Social y se va a seguir apoyando. Es lo mismo que se podría hacer con el periodismo. Es la misma propuesta. Eso, adelante. Y lo otro, pues procurar que no se condicione la publicidad a hablar bien del gobierno, que no se use eso para someter. Aquí no limitamos la libertad de expresión a nadie. Y por último, presidente, si me permite, aprovechando que está nuestro general secretario, preguntarle cómo van las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Se firmó un convenio el 24 de marzo de este año y aprovechando justamente el tema, presidente, en materia justo de seguridad, sabemos que la responsabilidad del gobierno federal está a través de la Guardia Nacional, pero lamentablemente las policías estatales y municipales en gran medida están coludidas todavía entre corrupción y con grupos criminales. ¿Cómo funcionaría la seguridad si los gobiernos estatales, en vez de asignar recursos en mejorar las condiciones laborales de los policías, en vez de erradicar la corrupción incluso que existe con los exámenes de control, están mejor gastando el dinero en armas que no utilizan, en patrullas, como estamos también acostumbrados, y al final el recurso que reciben de seguridad no se ve reflejado en resultados para la población? Esto preocupa, por ejemplo, cuando volteamos a ver Yucatán, ¿no? Un estado en donde ya hemos visto arbitrariedades que se han hecho públicas por parte de elementos de policía. Tenemos incluso denuncias sobre mujeres policías que fueron despedidas porque no se dieron ante los acosos y violaciones por parte de policías, de los comandos principales, esto en Progreso. Pero, por ejemplo, si también nos vamos a Camargo, estamos viendo cómo policías participaron en la masacre de migrantes y que hoy por hoy incluso se habla que los que estarían detenidos no son los que realmente cometieron estas atrocidades. Entonces, ¿cómo funcionaría estas estrategias de seguridad que ha
implementado el gobierno federal, cuando los gobiernos estatales y municipales no están muchas veces poniendo de su parte? Bueno, es que tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad. ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? Porque pensaron de que contaban con toda la protección y que no había problemas. Mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando. Y en el caso nuestro, pues la instrucción es que no se violen derechos humanos. Y en los resultados, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias. No sé, general, si quiera hablar sobre eso, sobre las denuncias de derechos humanos. Y estamos pendientes para que no se cometan violaciones de derechos humanos. Bien, sobre esta parte de derechos humanos, desde el inicio de la administración ha sido una preocupación el que no se presenten ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en las operaciones. Hasta la fecha no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones. Nuestro personal, a la hora de actuar, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea, respetan los derechos humanos. Es una instrucción, es una orden de no violentar en ningún momento esta parte. Se ha cumplido, sí tenemos quejas, pero de otra índole, no relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones. Y aprovecharía para mencionar que sobre el programa de derechos humanos, sobre lo que el convenio que firmamos para realizar las capacitaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va avanzando. Se hace la capacitación tanto del personal del Ejército y la Fuerza Aérea en toda la República Mexicana. Se tienen fechas para ir a hacer estas capacitaciones, pero también mencionar que el ámbito de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene desde 1990. Desde esos años se creó un área específica para el adiestramiento de nuestro personal en el respeto a los derechos humanos, y esta ha ido evolucionando a través del tiempo. Hemos capacitado anualmente a nuestro personal. En todos estos años ha estado con nosotros la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estado la UNAM también realizando capacitaciones, ha estado algunos organismos internacionales. Entonces ha sido una preocupación constante, y reitero que en esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los derechos humanos, y creo que nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones que tenemos asignadas sin realizar ningún acto que se califique como una violencia en derechos humanos. Seguimos y vamos a seguir sobre ese camino, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está atenta a cumplir todo ese proceso de entrenamiento de nuestro personal, de capacitación de nuestro personal, y llega desde los niveles de mando hasta el nivel de ejecución. Todo el personal que tiene diferentes responsabilidades es capacitado en esta situación de respeto a los derechos humanos. Sí. Ya, así es. Sí, bueno, vamos a aprovechar. Él es un periodista independiente. No es ni oficial ni oficioso, pero vamos a aprovechar. ¿No tienes ahí el índice de confianza? Porque el INEGI acaba de dar a conocer su encuesta sobre seguridad y vamos avanzando. En la percepción de la gente se va avanzando en cuanto a garantizar la paz y la tranquilidad, poco a poco. Y es muy alentador que la gente le tenga confianza a las Fuerzas Armadas. Miren, 90.1 Marina. Nivel nacional durante marzo-abril del 21, 90.2 de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%. Aquí quiero hacer nada más una reflexión. La Marina está arriba porque es una institución ejemplar, sin duda, pero también porque son 75,000 elementos y el Ejército tiene 330,000, y no es lo mismo una institución
con 75,000 que con 330,000 elementos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y es muy importante que la Guardia Nacional, que apenas tiene 2 años y meses, ya esté en 82.8, porque esta institución es la encargada de la seguridad pública. Entonces, se está fortaleciendo. Leí algunas críticas, pero necesitamos la paz y la tranquilidad en el país. Críticas porque se van a incrementar los recursos para la Guardia Nacional, 50,000 millones de pesos para consolidarla. Vamos a tener presencia en todas las regiones del país, porque es un compromiso el que se consiga la paz. Ya lo demás, ya no me meto. Pero felicidades a las Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo. Nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos. Bueno, ya nos vamos, ya para mañana, ya es la hora del café con leche, con pan. Ándale. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Héctor Camero, de Radio Tierra y Libertad, radio popular y comunitaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, junto con otras 4 radios asociadas a la red de radios comunitarias e indígenas de MARC México. Hemos recibido una negativa a nuestro derecho para seguir prestando nuestros servicios a las comunidades por una confusión que hay en los términos que autorizan las prórrogas en la Ley Federal de Telecomunicaciones. El origen de nuestras radios son las luchas de nuestras comunidades, su vida, y a ellas nos debemos. Formamos parte de la corriente de democratización de los medios mucho antes de que la ley de 2014 se publicara, desde aquellos movimientos democráticos con referente en el 68 y su grito de prensa vendida contra aquellos medios que deforman, ocultan, silencian la realidad y lo siguen haciendo. Nosotros, en este afán de servir a nuestras comunidades sin fines de lucro, dimos esta lucha que cristalizó relativamente con la reforma de telecomunicaciones y con la ley que por fin nos reconoció. Pero resulta que quienes se oponían al ingreso de estos medios sociales, comunitarios e indígenas, dejaron huecos, vacíos que son verdaderas trampas legales, trampas jurídicas, de las que ahora se han valido para dejarnos a estas radios. Radio Evolución de Otumba, en el Estado de México. Radio Aro, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Radio Tepoztlán, en Tepoztlán, Estado de Morelos. Radio Xali, en Chaltepec, Estado de Bravo, Estado de Puebla. Y Radio Tierra y Libertad, de los barrios obreros de Monterrey, para dejarnos sin oportunidad de seguir brindando nuestros servicios. Nosotros acudimos al legislativo, estamos buscando al legislativo para que corrija esos vacíos legales, porque desafortunadamente el IFETEL no ha utilizado el criterio el criterio pro persona, el derecho pro persona, para poder utilizar cuando hay confusión en los términos legales aquello que más beneficie a quienes están llevando esta demanda, ni ha acudido a los altos estándares internacionales que precisan de leyes claras, transparentes, precisas, para poder definir esta situación. Estamos recurriendo al legislativo para que corrija estos vacíos legales, porque no solo somos nosotros, presidente, son las pequeñas radios comerciales, y sabemos que hay radios públicas que están en este bache, igual que nosotros. Nada más que de los débiles, pues nosotros parece que somos los más. Y acudimos también a usted como ejecutivo para solicitarle que refuerce este derecho de estas radios comunitarias indígenas a existir, a tener esta oportunidad de seguir trabajando para nuestras comunidades, porque estamos con ellas, ahí donde se nos prueba agudamente, hasta los últimos rincones, con las comunidades urbanas pobres, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estamos con ellos puestos a prueba agudamente en situaciones como los ciclones, como los sismos, como la pandemia que nos ha puesto a prueba, para brindarle, ya que no tenemos las limitaciones comerciales, para brindarles nuestros servicios en todo lo que podemos en su lucha por la salud y por la vida. Estamos en esta historia apasionante de México, construyendo cada día en este afán que queremos que se nos permita seguir prestando nuestros servicios, construyéndose cada día, porque partimos, presidente, de los principios que obliga la ley a las radios comunitarias y que nosotros recogemos con todo gusto: la participación ciudadana directa, la lucha por la convivencia y la equidad social, la igualdad de género, la pluralidad y la diversidad. Un gobierno democrático preocupado por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos no necesita medios incondicionales, necesita medios que sean orgullosamente independientes, como nos sentimos nosotros, críticos, pero profundamente comprometidos también con el mejoramiento de nuestros pueblos. Y creemos, por lo tanto, y queremos pedirle y plantearle, señor presidente, esta disposición del Ejecutivo para fortalecer el derecho a existir de esta radio, con esta corrección de esos vacíos legales, con esa revisión y corrección, pero también con su fortalecimiento económico, que es cada vez más precario, porque se sostiene el mismo principio cuando cada vez somos más, y porque necesitamos también una ampliación de acuerdo a los estándares internacionales en la reserva que se concede a esta radio. Queremos preguntarle su disposición, señor presidente, para apoyar el derecho a esta radio a consolidarse, a desarrollar su trabajo en pro del mejoramiento de la vida de los pueblos que más lo necesitan. Todo el apoyo. Gracias. Todo el apoyo. Pónganse de acuerdo con Jesús Ramírez ahora, y si es necesario que se concerte un encuentro, una entrevista con el secretario de Gobernación para que se apoye. Cuando nosotros empezamos la lucha en favor de los pobres, me tocó fundar una radio comunitaria indígena, XENAC, La Voz de los Chontales, 1980, en Nacajuca. Y cuando terminó el sexenio, la cerraron. Y ahora que llegué a la presidencia, la volvimos a abrir. Y vamos a abrir pronto una radio comunitaria para los pueblos yaquis. Y tengo el conocimiento, porque recorro todo el país, de la importancia que tienen las radios comunitarias, las radios indígenas. Los servicios
servicios sociales que prestan y además el fortalecimiento a las culturas, a las tradiciones, a las costumbres, a las lenguas, porque se transmite en la lengua de la etnia, de la cultura. Son bilingües y esto ayuda mucho a fortalecer nuestra identidad, a fortalecer nuestros valores culturales. Entonces, todo el apoyo, pónganse de acuerdo y en todo lo que podamos ayudar. Y basta con escucharte para saber que eres una persona comprometida, ¿sí? Y que mereces toda nuestra atención y respeto. Bueno, ahora sí ya, nos vamos, mañana. ¿Lo van a subir a la red?